¿Te imaginas tener que escribir otro libro? Porque los lectores, cuando tú escribiste el primer libro, los lectores no entendieron que el personaje principal se trataba de un antihéroe y no de un héroe. Eso parece hasta surrealista. No, no solamente es un libro, inclusive escribir un tercero porque el segundo no fue suficiente para poder llevar eso a donde quería. Así mismo es. Bienvenidos a La Última Fragua, nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante, un libro que ha revolucionado la cultura pop, revolucionado la manera de escribir el género y muchas cosas más. Sí, hemos escogido un libro que para muchos lectores de ciencia ficción, de fantasía, ha tenido muchísimo impacto, además que ha dejado para muchas personas un sabor diferente en cuanto a la manera de hacer la ciencia ficción y con una gran cantidad de premios, sobre esa la crítica, lo popular, que ha influenciado en muchísimos escritores y en muchísima gente a la hora de imaginarse de qué manera debería ser la ciencia ficción, quizás de forma muy particular. Así mismo es. Nos referimos nada menos que a Dune, la famosísima saga de ciencia ficción escrita por Frank Herbert. Y interesantísimo libro. En este podcast vamos a estar comentándoles, introduciéndolos al mundo de Dune, dando algunos criterios, cosas que nosotros consideramos que son importantes conocer acerca de este libro y hablando de todo un poco. Sí, ha sido un libro que ha recibido muchísimas críticas, quizás de muchas comunidades, de muchos grupos, porque vamos a ser sinceros, un libro que ha levantado tantas pasiones y ha levantado tanto tipo de amor y de odios y de que se siente representado de una forma y otra gente se siente totalmente excluido de la forma en que se hace, siempre va a tener detractores, porque así es. Si un libro no tuvo críticos es porque realmente no tuvo ningún tipo de relevancia. Exacto, Así no lleva a ningún lugar, a nadie le interesó. Por lo tanto, este libro hay mucho que decir, hay gente que va a decir cosas a favor, hay gente que va a decir en contra, pero bueno, no vamos a enrollarnos más y vamos a adentrarnos en esta historia. Segurísimo. Además, tú sabes que está en mi top 10, ese libro de toda la historia, de todo lo que he leído, está ahí probablemente también en tu top 10. No, mi top 10 no, mi top 5 está ese libro. Top 5, mejor todavía. Entonces, sí, es súper interesante todo lo que se puede hablar de este libro, así que vamos, digo yo, como a ir entrando un poco en contexto y de en qué condiciones se escribió este libro y todas estas cosas. O háblame un poco del contexto en que emergió esta saga de literatura. Para empezar, hay que decir primero cómo fue creado este libro. Este libro fue creado de una manera típica para nosotros ahora, porque salió dentro de una de las revistas más importantes del género, o sea, casi en forma de pulp. Salió por tiradas, la revista Analog, muy conocida, muy famosa, en la cual surgieron muchísimos clásicos, surgieron gente como El Juego de Ender, Hyperion, una cantidad enorme de gente bien conocida que publicaron en esta revista y que esta revista los lanzó a la fama. Pero también eso determina muchísimo la forma en que fue escrito el libro. Imagínense que una historia que es lanzada por tiradas. Cada una de las partes debe ser lo suficientemente atractiva para que el lector se condicione y siga leyendo. Por lo tanto, eso condiciona cómo se escribe. Pero de alguna manera eso fue condicionado como está escrito, pero para nada minimiza la obra en general. Así mismo es, así mismo es. Es bueno decir también, tú sabes, que el formato pulp, tú sabes, que era bien, o sea, era muy, era algo como que estaba en el boom, era muy famoso en la época en la que se escribió de publicar en este formato, pero es como tú dijiste, muchas de las historias famosas que han trascendido de ficción y fantasía y este tipo de literatura sobre todo,
se publicaba en este formato. Publicar así era un privilegio, no era para nada Exacto, no era, de la industria editorial. eso era como una de las mayores cosas a las que se podía aspirar. Si tú eras escritor de ciencia ficción en ese momento, eso era como el top, una de las top. Pero sí, tuvo tanto éxito Dune, tuvo tanto éxito esta publicación que imagínate, ya Dune cuenta, o sea, Dune comenzó a publicarse, cuenta con más de una veintena de libros. Probablemente los 3 primeros libros fueron como los más famosos de la saga, los que más abrazó la gente, el público en general. Sí, Herbert escribió realmente 6 libros. Sí. Y los siguientes fueron escritos por Brian y un colaborador, Kevin J. Anderson. Yes. Pero realmente los más importantes siguen siendo los 3 primeros. De hecho, si vamos a tener en principio opiniones polémicas, yo diría que con los 3 es más que suficiente y que ya con eso ya tienes la trama general que él quiso llevar en determinado momento. Sí. O sea, el primer libro desarrolla y los siguientes 2 desarrollan esa trama hasta un punto bien satisfactorio, por lo tanto, sí, es más que suficiente para sinceramente, si te soy sincero, yo solo he leído el primero. Yo de ahí no pasé, no trascendí del primer libro, pero te entiendo porque yo sé que tú eres un purista. Yo sé que a ti te gustan los libros así. Si no es del autor, no es canon. Es una decisión bien personal. Yo digo, si tú quieres leerte las cosas y todavía te quedas con dudas, quieres explorar el universo, quieres saber más, quieres ir más allá de lo que está escrito en un inicio, y existe algo que está escrito, bueno, adelante, es un camino, cada cual tiene distintos caminos para llegar a su experiencia de lector. Pero en mi experiencia, yo digo, casi siempre un escritor tiene una visión acerca de las cosas. Y esa visión es muy personal. Sí. Es muy difícil replicar ese tipo de filosofía, ese tipo de principio. Es muy difícil como seguir con la misma idea, tú sabes, por eso con la que comenzó la saga. Por eso soy contrario a las franquicias, porque las franquicias es un concepto en el cual toda persona mete con distintas visiones del mismo universo. Entonces, no hay coherencia. Todo se diluye. Generalmente, todo se diluye, todo se estira, Entonces, yo, en mi visión, como lector, prefiero que si alguien escribe algo, sea esa persona. No estoy diciendo que la otra persona lo haga mal. Esto se ha hecho muy pocas veces, pero se ha podido hacer bien. En el caso de La Rueda, Sanderson lo hizo y todo eso, pero bueno, sí. Es que a mí Sanderson me gusta cómo escribe. Y aún así, si alguien viniera y me dijera, mira, a mí los últimos 3 libros de La Rueda no me saben a Jordan, yo le dijera, ok. Está bien. Totalmente entendible, esa es la opinión de cada cual. Pero sí, realmente los 3 primeros libros son como los más importantes de la saga. Después todos los demás libros vienen a ser como, tú sabes, como apéndices, explorando mucho más el mundo, explorando también todas las notas que Herbert dejó tras su fallecimiento, por supuesto. Pero bueno, para no extendernos tampoco demasiado en este tema, vamos a ir entrando en la historia como tal de Dune, porque hay que decir también que con el auge que ha tenido ahora de nuevo Dune, con toda esta nueva filmografía que está llegando a las pantallas, y sabes que ha habido como una tremendísima afluencia de gente descubriendo Dune de nuevo, o sea, gente que está descubriendo Dune por primera vez, gente que está redescubriendo Dune, porque los elementos, tú mismo, por ejemplo, que estabas hace unos días releyendo los libros, me decía que había elementos que tú no los recordabas de esa manera, o que tú no recordabas a Paul de esta manera o de otra manera, y también hay que decir que Dune ha servido de inspiración para muchísimas historias que vinieron después de Dune. Mucha gente ha encontrado, por supuesto, muchos elementos que en las películas, por supuesto, que han dicho, no, esto ya yo lo he visto en otro lugar o esto yo lo he leído en otro libro, pero es que
es una cosa que es singular porque realmente Dune se escribió en 1965, se publicó el primer libro en 1965, fue todo un éxito. A raíz de eso, muchos otros autores comenzaron también a inspirarse en Dune para crear sus mundos y crear sus historias. Entonces vamos a ir hablando un poco más de todo este impacto que fue teniendo Dune alrededor de todo el tiempo. Sí, ahorita tú hablabas de la forma en que cada persona se encuentra con Dune. En mi caso es que uno siempre evoluciona como lector. Yo me leí eso cuando tendría quizás 18 años por ahí y ha pasado tiempo. Y uno evoluciona, sí, encuentra nuevas cosas y hay nuevos cuestionamientos y nuevas maneras. Y eso pasa también con la gente. La gente encontró, hay cosas que ahora mismo son tan vigentes que hace tanto tiempo no lo eran. Hay cosas que uno dice, no se fija, hay detalles que resuenan con el presente como no lo hacían para mí en el pasado. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y pues mucha gente va a decir, no, Dune no es original. Dune no es original porque ¿qué es original realmente? Exacto, es nada un concepto es totalmente original. Todo se basa en algo más, todo tiene puntos de referencia, todo tiene ideas, todo tiene escenas de la historia o de la creación que se puede basar. Exacto. Lo mismo, es un tema complejo, por ejemplo, porque el tema del Mesías, que es una parte fundamental de Dune, es un tema religioso en su mayor parte. Lo que es novedoso es la manera en que lo hace Herbert. La manera en que lo toca, la manera en que se va adentrando en ese concepto, cómo afecta al personaje y al resto de los individuos que se mezclan con ese Mesías y con el concepto de esa profecía que envuelve todo y que transforma todo a su alrededor. Y además de eso, se involucran temas filosóficos, temas políticos, además de un elemento importante de nuestra historia que es la ecología o la manera en que un planeta, un contexto, un entorno puede modificar cómo se comporta el resto de individuos y actores que inciden dentro de él. Porque la naturaleza misma también se adapta a esas condiciones. Exacto. Y esas condiciones adaptan al ser humano. Entonces, eso Herbert, yo creo que lo hizo de los primeros. No fue al revés. No fue el medio el que transformó la historia, sino la historia transformó el medio. Eso es hasta lindo. Eso es maravilloso. Maravilloso. Y no solo eso, no solo estos temas políticos y religiosos y filosóficos que se ven, la ciencia ficción siempre trata de abordar mucho estos temas existencialistas y estos temas que son también muy humanos porque son tú sabes, preocupaciones que tenemos, ideales que tenemos, cosas que no sabemos cómo son realmente y que queremos entender, y la ciencia ficción muchas veces busca como una manera de reflexionar acerca de estas cosas o de explicar desde ciertos puntos de vista cómo pudieran ser estas cosas, pero tampoco podemos olvidar como que Dune abordó temas como el peligro de la inteligencia artificial, que una cosa que tenemos bien vigente ahora. ¿Qué pasaría si abusamos de la inteligencia artificial y si no le damos el uso que realmente debería tener? Y es, digo yo, como lo hizo de una manera bastante, tú sabes, coherente. Adelantadísima a su tiempo. Entonces, además, la ciencia ficción se basa casi siempre en un concepto primario muy lindo, que es ¿qué pasaría si? Sí. O sea, proyectar tu imaginación y tu proyección a algo que va más allá de la lógica racional del momento. Y esto lo hace de una manera bastante, ¿qué pasaría si el ser humano tomara decisiones diferentes para llegar a un destino distinto? Y a partir de ahí irse. Por eso quizás Dune tuvo un éxito rotundo. Logró el premio Nebula, el premio Hugo, los premios Sejong más recientes, ¿no? Los premios más prestigiosos que aún hoy siguen dictando qué libro es el que está innovando, el que está introduciendo cosas frescas y nuevas dentro de la ciencia ficción, y sigue siendo uno de los libros que ha obtenido esa plétora de premios desde el inicio. O sea, no tuvo que transcurrir tanto tiempo para que fuera considerado uno de los mejores libros de la ciencia ficción. El mismo, cuando apenas surgió, la crítica dijo, este libro es una genialidad y vamos a premiarlo. Exactamente.
tanto ha sido el éxito de Dune que tú sabes que en el 2007 registró como ventas de 12 millones de ejemplares. Probablemente es una de las sagas de ciencia ficción o sea, y de la literatura más vendida en todo el mundo. So, el impacto que ha tenido Dune ha sido realmente, ha dejado una sombra en todo el género de la ciencia ficción. Sí, eso demuestra que no solamente la crítica fue pródiga con Dune, sino que también los lectores que con su compra premian al autor. O sea, nos queremos esto, leer esto. Dice que en 2007 ya había 12 millones. O sea, y de hecho 2007 es una fecha atrasada. Sí, habrá habido, supongo yo que habrá habido aún más ventas, inclusive ahora con los... Ahora con las películas probablemente van a explotar un poco más las ventas de nuevo. Va a haber mucha gente que a lo mejor lo tenía pero quiere una edición nueva. Mucha gente que nunca lo ha tenido el libro y se interesó y dijo, bueno, me gusta ese concepto, pero no sé, quiero tener el libro. Y supongo que ahora sí, las ventas se van a disparar un poco más con todo esto de la nueva filmografía. Entonces... para no, tú sabes, como disociarnos mucho del tema, vamos a adentrémonos un poco como tal ya en lo que es el universo de Dune. Yo creo que es una manera interesante de comenzar a explorar este universo, esta historia, es conocer las facciones que conforman, digamos, los poderes los que están en discordia. Sí, la política es una parte importante de lo que hace moverse la historia. Entonces hay muchísimos grupos de poder que están en confluencia, algunos aliados, otras en contra, otros no sé qué. Empecemos quizás por los protagonistas. Sí, primero los primeros. Sí, primero los primeros. Sí. Que es la casa Atreides, ¿no? La casa Atreides, que es la casa de nuestro protagonista principal. De la historia. Y de ahí surge quizás una filosofía, ¿no? La idea que los Atreides son gente honorable, gente que le dan mucho valor al valor personal, aunque suene redundante, a la lealtad por encima de todas las cosas de los suyos y hacia los suyos. Por lo tanto, es algo que los marca un poco a la hora de salir en el libro. Pero, por supuesto, con matices, porque estos no son personajes para nada planos. Exacto. Los Atreides, además de eso, son ambiciosos. También tienen sus son arrojados. Tienen Sí, tienen proyectos sus propios planes, sus propias... Son seres humanos. Son seres humanos. Y es un imperio. Es un imperio. Hay unas grandes casas y al final ellos son parte de ese gran imperio también. Y es una de las casas. Pero bueno, te digo que la gente a veces hace como si fuera una oposición plana. Sí, pero no. Bien contra el mal, o algo así. Sí, se retratan del otro lado los Harkonnen. No es todo lo blanco ni negro. Es un equilibrio, porque Dune es una cosa interesante que tienes, que hay muchos matices y todo está bastante bien equilibrado. Herbert logró escribir una historia realmente con mucho sentido y muy coherente. Por otro lado, tú sabes, tenemos a la casa antagonista ahí, que los que están enfrentados ahí a la casa Atreides, que es la casa Harkonnen. Entonces, háblame un poco de esto. Estos Harkonnen, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Los Harkonnen, vamos a decir primero que hay un antes, ¿no? Hay un porqué, hay un desencadenante en toda la historia. Es que estas casas llevan milenios funcionando de esta manera. De hecho, hay un hecho desencadenante muy importante en la historia de este universo, que fue la yihad butleriana. Que es una guerra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes que las inteligencias artificiales eran un tema candente en esta historia? Pero muy sutil, porque se ve de fondo, es que tienes que leer entre líneas y ver cómo se manejan ciertos grupos sociales para darte cuenta que las inteligencias artificiales están negadas. Y es que en determinado momento las inteligencias artificiales se rebelaron contra el hombre y por lo tanto la máquina, ¿le suena a Terminator? Bueno, esto antes que Terminator existiera, había dicho que la máquina se había rebelado contra el hombre
y hubo que huir, y le esclavizaron al hombre, y entonces el hombre tuvo que rebelarse contra ella y luchar y ganar su independencia, su libertad y todo eso. Sí, hubo Y que en ese exterminar a momento, todas las máquinas. sí, y lograron, por supuesto, eliminar todo tipo de máquinas del contexto humano. Entonces, en ese contexto, todas estas casas que ahora prevalecen y tienen poder, fueron importantes actores en esa guerra. Y entre ellos están los Atreides y los Harkonnen. Y entonces, un Atreides fue uno de los que más se destacó en esta historia, y además de eso, vio como uno de los Harkonnen se retiraba de batalla de forma cobarde. Sí. Y se lo llevan recordando milenios. Sí, sobre todo yo creo En el también, momento, porque yo creo que se sintieron como traicionados también, porque ellos estaban por esperando el supuesto, apoyo sí, de los Harkonnen y se quedaron al no, aire. los Harkonnen eran importantes también, ¿no? Es que los Harkonnen siguen siendo importantes, pero en aquel momento eran tan importantes como que eran o sea, eran de las dos casas más importantes en el Augusta. Sí, sí. Y yo estoy batido aquí en primera línea y tú me dejas así, tú no estás cuidando la espalda, habrán grandes posibilidades de que perdiéramos la guerra. Exactamente. Y que perdiéramos la guerra podría ser el exterminio de la humanidad. No había otra. Y entonces, como los Atreides son muy ligados al honor, a la lealtad, y los Harkonnen siempre han sido mucho más astutos, siempre han sido mucho más calculadores. Parece que los Harkonnen hicieron un cálculo que la guerra se voy a perder y se retiraron. Exactamente. Y eso hizo que de alguna manera. Sí, esto como que sembró ya toda esta Sí. lipidia, Este enfrentamiento, que hay entre las casas Atreides y Harkonnen, que ha trascendido todos estos milenios y milenios, porque y que ahora desde la guía butleriana hasta donde la historia se está narrando han pasado muchísimos años. Y que ahora se está decantando las consecuencias de ese conflicto. Exactamente. Porque la historia que sucede en Dune, el primer libro, es las consecuencias de las trampas dentro de trampas que tejen la casa Harkonnen para derribar la casa Atreides. Y cómo la casa Atreides piensa que es capaz de enfrentar esa trampa con inteligencia y capacidad. Sí. Y eso es lo que desencadena la historia que vamos a ver. Exactamente. Por encima de todas las cosas. Y detrás de eso, porque vamos a hablar de que si los Harkonnen son ladinos, son astutos, si tienen gente que son muy dados a sus deseos, a satisfacción personal, sí. y todas esas cosas, tenemos de algún lado la casa Corrino también, que es la casa que representa al emperador. Sí, esa es la casa que está como reinando, la digamos casa reinante. así, que la casa reinante en el universo que se nos está presentando en ese momento en Dune. Porque vamos a sacarle así un momento de contexto todo esto. Existen tres poderes específicos que están en pugna constante dentro del imperio. Está las casas, en general, el Astran, como le dicen aquí, la casa real o el emperador, y la cofradía. Exacto. Que la cofradía no es nada más que la sociedad de los navegantes que permiten que todo se conecte. Son los que conectan todas las rutas. Las comunicaciones, las rutas comerciales, las rutas comerciales. Sí. Entonces, entre las casas y el emperador hay un equilibrio, ¿no? Que se mantiene ahí, que el poder del emperador no se despliegue sobre las casas tienen una forma de contrarrestar al emperador, y el emperador al mismo tiempo tiene las legiones que una casa independiente no puede enfrentarse al emperador. Pero si todas las casas se unen, sí le pueden aplastar. Entonces, si la cofradía se tranca, nada se puede mover. No se mueve nada. Entonces, pero entonces sí, no hay nada que mover, la cofradía no tiene razón de existir. Entonces hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre todo. Entonces, y ese es el punto de inicio de la historia. O sea, son las facciones que están en pugna. De fondo, hay facciones aún más importantes. Sí, como son las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit. Pero las Bene Gesserit mantienen una aparente neutralidad en las que ellas supuestamente no intervienen en nada y están interviniendo en todo, porque son como un poder en la sombra que lleva empujando. Sí, ellas son como el poder así mismo, como tú dices, como el poder en la sombra. Las que tejen ahí los hilos, las que están detrás de muchas de las discordias y de sucesos que están sucediendo también en Dune. Ellas son un poco como amorales, o sea, qué es necesario para que suceda qué, y empujo de la manera que sea necesaria para que esto llegue a esto. Ellas tienen muchísimos planes, ¿no? Tienen la idea de que
que sucedan cosas Sí. que el ser humano no comprende por qué, pero ellas empujan en ese Sí, sentido. una Además, de las misiones más importantes que ellas tienen es como evolucionar a la especie, o sea, llevar al ser humano, tú creo que me estabas diciendo una vez, como llevar al ser humano al siguiente nivel. al siguiente nivel. Que puede Sí, ser, que más puedes dar, que más cuando, puede ser. la idea del concepto es que cuando aparezca el siguiente ser antagónico, porque ahora mismo el antagonista es el ser humano contra sí mismo, cuando aparezca el siguiente ser antagónico, que en el momento determinado fueron las máquinas, el ser humano Esté diga, preparado. estoy preparado, no, soy superior a lo que fui y voy para arriba del lío. Exacto. Y puedo enfrentarme a eso. Pero Pero el lío es que eso es sí. una historia muy larga. O sea, Es claro, no es tan sencillo. Eso lleva tiempo poder desarrollarse. Te digo, ellas hacen eso porque consumiendo una sustancia que es muy importante en este universo, que es la melange, una especie también, son capaces de observar, vamos a ver, los recuerdos prescientes de sus antecesoras. Y por lo tanto eso le da un cúmulo de recuerdos, de experiencia, de sabiduría, por así decirlo, para llevar al ser humano al lugar que quieren ir. Exacto. Es un poco raro, pero es que es un concepto un poco difícil de digerir. Sí, pero es como convertirte en un sabio o algo así, y teniendo todo el conocimiento de todos tus predecesores. Aunque creo que tiene un problema porque solo pueden acceder a las memorias genéticas de sus predecesores femeninas, o de sus madres, digamos. Esa es la limitación más grande que ellas tienen, ¿no? La idea de que, de alguna manera, los recuerdos que ellas acceden, y no todas acceden a ese recuerdo. O sea, vamos a pensar, la Bene Gesserit es una asociación gigantesca, solamente ocupada por mujeres. No hay hombres, Bene Gesserit. Y no todas tienen el mismo nivel de acceso a la información, no todas tienen el mismo nivel de acceso al plan que están llevando. Exacto. Es una organización jerarquizada, pero hay algunas que sí, que son las reverendas madres, que tienen acceso a todo ese cúmulo de información de todas las antecesoras. Eso es un estatus al que se llega. No todo el mundo puede llegar ahí, lleva pruebas y no sé qué más. Pero ellas nada más pueden llegar a los recuerdos de sus madres. O sea, el concepto es la madre de la madre de la madre. O sea, suena así trabalengua, pero es que vas accediendo a los recuerdos de tus antecesoras. Y eso determina que... Claro, pero entre todo esto, tú sabes, están intentando crear este ser humano que pueda acceder a las memorias de sus predecesoras femeninas, pero también de sus predecesores masculinos. Sí, suena inclusive un poco visible en el momento que te escribo, porque ellas dicen el macho Bene Gesserit. Sí. Lo dicen así literal. Exacto. Entonces, es el concepto ahora que suena incómodo, extraño, pero es lo que buscan. Sí, entonces el varón Bene Gesserit sería la expresión, es el ser que puede acceder a todos los recuerdos, tanto femeninos como masculinos. Y yo estaba pensando, no sé, tú y yo lo hablamos el otro día, ¿no? Que es un concepto que quizás pueda sonar incómodo, porque es una cosa así que se va de la ciencia ficción y entra casi en el plano de la fantasía. Sí. Y no están así. A ver, el concepto es un concepto que va más allá de lo que nosotros conocemos ahora y que es posible. Pero pensemos por un momento cómo funciona la vida. O sea, una planta sabe que tiene que crecer hacia arriba, las raíces hacia abajo, sí, y que tiene que florecer en primavera y no sé qué más. Y eso no se lo dice nadie. Nadie le enseñó a ser así. O un cervatillo cuando nace, tú lo puedes aislar completo de todos esos individuos, sabe cómo tiene que caminar, cómo tiene que tomar agua, qué tipo de planta tiene que comer. Cuando llega la época de reproducción, sabe los ritos reproductivos. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Eso está en su memoria genética. Y como mismo existe la memoria genética para ese tipo de recuerdos, no es descabellado pensar que algún día podría ser posible acceder a los recuerdos que nos legaron nuestros antecesores de forma genética. O sea, exactamente. Y eso es lo que en principio están buscando también ellas en la historia de Dune. Están como... Ellas tienen su programa, Misionaria Protectiva, y están desarrollando generaciones tras generaciones, ¿sabes? Es una cosa de prueba y error, tratando de encontrar a este ser que va a poder acceder a todas estas memorias genéticas de todos sus antecesores.
Sí, hablando de esta introduciendo trasfondo, para cuando llegue poder actuar. En parte son como antagonistas de la historia, podríamos decir que las Bene Gesserit son una suerte de antagonistas también en Dune, pero no es como que uno pueda decir, como dijimos ahorita, en Dune no hay los No hay negros, malos. exacto, los oscuros completamente oscuros, ni los blancos completamente blancos. No es el malo bien malo, ni el bueno bien bueno. Y en este equilibrio las Bene Gesserit también forman parte de este mismo equilibrio, porque ellas no se puede decir que sean buenas, pero tampoco se puede decir que los planes que tengan sean descabellados, ni sean maquiavélicos, ni nada de esto. Tiene un propósito determinado y cualquier tipo de individuo está por debajo de ese propósito. Y entonces esa es esa idea. Inclusive ellas se entregan por completo a propósito. Exactamente. Se entregan, ellas son concubinas, son prostitutas, lo que haga falta para encontrarles. Entonces, exacto. Si ellas ven a sí mismas como una parte, una herramienta pequeñita en la maquinaria que va a llevar a eso, imagina cómo ven al resto de los seres humanos que no son ni siquiera parte de esa maquinaria. Entonces, así es. Entonces, bueno, yo creo que hemos dicho unos cuantos detalles de las Bene Gesserit. Háblame un poco. Es que son muy fascinantes. Es que son interesantes, son interesantes. Es fácil diluirse ahí conversando solo de esta facción. Pero háblame un poco de los Fremen, que es una facción importante también en la historia de Dune. Los Fremen son importantes sobre todo porque introducen algo que es relativamente nuevo que yo conozca en la ciencia ficción. Es un grupo poblacional que se adaptó completamente a un entorno hostil. Tenemos quizás los bereberes, que son el punto de referencia más claro de ellos. Sí, los bereberes que viven arábicos, que son tribus nómadas, no sé qué más. Ubiquen eso y multiplíquenlo por 1000. O sea, los Fremen tienen la capacidad de sudar menos. Vamos a empezar. Arrakis es un planeta totalmente desértico. No hay agua. No. El agua no existe de forma natural. El agua solamente se obtiene de ciertos lugares, ciertos pozos muy específicos. Y la vida se ha adaptado a esas condiciones de cero agua. Sí, han tenido que evolucionar para adaptarse a esas condiciones extremas de vivir con ese calor extremo, sin agua. Entonces, en ese entorno, ellos tienen la capacidad innata de preservar la agua. O sea, sudan menos, sangran menos, porque se cicatrizan súper rápido. No lloran. Son capacidades. No lloran. Llorar es entregar el agua al muerto. O sea, es una cosa tan normal para nosotros. No es que no lloren porque no sientan, no lloran porque es algo que no se pueden permitir. Exacto. O sea, puedes deshidratar y morir. Es duro. Es una sociedad es una sociedad que no desperdicia nada. Todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene un rol, y inclusive las mujeres pueden ser soldados. Sí, es una sociedad que está bien construida. Yo creo que Herbert le dedicó mucho tiempo a pensar en esto. Y es una sociedad que realmente supo concebir bien. Incluso creo que nosotros comentábamos un día que incluso hasta mejor que todas estas casas imperiales y todos estos feudos y estas cosas que hay en Dune. De hecho, una crítica que uno podría hacerle a Herbert es el estancamiento tecnológico que hay, ¿no? Se han pasado milenios. A veces es risible que no haya existido un avance tecnológico normal. O sea, si nosotros los últimos 200 años, ¿cuántos avances ha habido? Sí. Y entonces tú dices que han pasado milenios y la sociedad sigue siendo todavía de la misma manera. Exacto. Eso puede ser explicado, si tú quieres ser un poco más purista y quieres tener los elementos de por qué podría pasar, se podría explicar, pero es una cosa criticable, digo yo. Sin embargo, los Fremen no. Los Fremen es lo contrario. Es la adaptación de los seres humanos a un medio hostil y por lo tanto cómo esas personas se han adaptado a él y cómo se aprovechan del medio para poder subsistir y vivir, porque ellos viven ahí y son muchísimos. Exacto. Los Fremen son una cantidad enorme de gente que vive en esas condiciones y que se han adaptado a ellas. Por lo tanto, en contraste, los Fremen son el grupo social o el grupo, la facción o el elemento humano mejor construido por Herbert. Sí. Con todo, con sus supersticiones, con su religión, con sus sueños, con sus anhelos, todo. Estaba muy bien. Si hablamos de adaptaciones, también tenemos que hablar de los mentas. Sí, que son como máquinas en sí, son humanos que se han convertido en computadoras o computadoras que se han convertido en humanos, porque yo no sé, a veces se pierde hasta esa separación ahí.
Sí, ¿se acuerdan que en determinado momento el ser humano renunció por completo a la máquina? Renunció a las IA, renunció a las computadoras, renunció a todo eso. De alguna manera eso tiene que seguir funcionando. El ser humano necesita capacidad de cálculo y de cómputo, y de hacer sumas y qué sé yo, matemática avanzada. Sí. Y eso lo empezó a utilizar una escuela de uso humano, que son los mentales. Los mentales son gente que se preparan desde niños para hacer esas funciones. O sea, son máquinas racionales humanas. Sí. En esa, que se preparan para ese tipo de cosas, no sé, utilizan quizás habilidades específicas que tienen cierta gente y las entrenan para cumplir esa función. Casi siempre ocupan funciones de consejeros o generales, tú sabes, estrategas, son bien, como son computadoras, son computadoras. Son muy lógicos y proyectan muchísimo, o sea, sí, son computadoras humanas. Exactamente. Y yo creo que de las facciones, por último, la más, o sea, no porque sea la última, la que vamos a hablar es la menos relevante, pero tenemos también la cofradía, que Sí. son los transportistas, los viajeros, ¿cómo tú le llamarías? Son quizás la facción de la que menos se habla de forma abierta, porque están muy de trasfondo, pero estas personas son como los que tienen el dominio total, o sea, tienen el monopolio sobre los viajes en este planeta. Exacto. Son los que hacen posible el movimiento. Lo decíamos ahorita, cuando si tienen el equilibrio, se acuerdan de la cofradía, es que esta cofradía es la que permite los viajes entre los planetas y mantiene el imperio unido. El comercio siempre ha sido lo que ha mantenido unido cualquier tipo de sistema imperial. ¿Se acuerdan de los romanos? Los que mantenía casi unido al imperio romano eran las carreteras. Sí, ubícanse que ellos son las carreteras, ellos son las carreteras de este imperio. Ellos son los que permiten la comunicación, el fluido de transporte. Son los que conocen las rutas, son los que saben por dónde ir más rápido, por solamente ir más seguro. Y exacto, eso es un monopolio que han construido ellos sobre digamos, esta actividad que es los viajes y la transportación. Sí, ellos son fundamentales. Sin ellos no existiría el imperio. Exacto, son uno de los tres puntales. Todo se derrumba. Yo creo que con esto parece que hemos abordado un poco las facciones más importantes en Dune. Seguro hay otras facciones, pero no tienen el mismo peso en la historia que tienen estas facciones de las que hemos hablado. Entonces, me parece que sería también interesante hablar un poco de los personajes de Dune. O sea, qué personajes nos presenta esta novela. Acercarnos un poco a los personajes, tratar de, sin dar muchos spoilers, para el que quiera leerse también la historia, no encuentre todo aquí, sino que pueda ir al libro y sorprenderse todavía con muchas más cosas. Pero me parece importante también hablar un poco de los personajes que forman este mundo, esta saga de Dune. Sí, antes que nada hay que hablar sí o sí de Paolo Atreides. Paolo Atreides es el protagonista indiscutible de esta historia. Sin duda. Es Muad'Dib, es Al-Lisan. El Mesías. El Mesías, es el núcleo, el gran transformador, el creador de cambios que lleva la historia a donde debe ir, ¿no? Paolo Atreides es la construcción de generaciones y generaciones de sucesores y además, por mucho que suene raro, es de las maquinaciones de las Bene Gesserit. Sí. Paolo Atreides es el famoso macho Bene Gesserit que ella ha estado buscando, que surgió de forma accidental, porque no siquiera se esperaba que fuera en su generación. A la dama Jessica le dijeron, tengo una hija, y esa hija la vamos a casar con alguien, y de ese alguien va a ser el Kwisatz Haderach. Sí, es un tema, siempre lo pido. Sí. Es bastante algo difícil de pronunciar realmente. Yo no sé ni siquiera si yo lo estoy pronunciando bien, es complicado. Sí, seguro que lo equivoquemos completamente. Sí. Y él es la consecuencia de esa construcción. Cuando empieza la historia es un muchacho de 15 años que está siendo preparado para ser el sucesor de su padre, un duque. Sí. Que está siendo preparado en la política, en el gobierno, en las armas, porque sobre todo ellos son guerreros, ¿no? Ellos son una estrategia guerrera,
y estrategia, política, economía. Importante, yo creo que, o sea, en esta, primero su padre, por supuesto, en esta crianza que tiene. Y yo creo que Leto juega un papel importante, el duque. Él, Sí, es el que, digamos que es el que o sea, le transmite estos valores honorables y todas estas cosas de la casa Atreides. Pero me atrevería a decir que mucho más importante que Leto es Jessica, la madre, porque es la que digamos, lo lleva al siguiente nivel, la que lo lleva a ser lo que él tiene que ser, lo que ese lugar necesita que él sea. Entonces, sí, háblame, yo creo un poco de Jessica. a ver, Jessica para mí, si aislamos a Paul con todo su atractivo de protagonista y todo su carisma y todo eso, el personaje mejor construido ahí es Jessica, porque Jessica es una Bene Gesserit, es parte del camino, parte del propósito, y por amor, a veces el amor se le quita un poco de peso a las historias, decide darle lo que su duque quiere. Duque quiere es un sucesor, un heredero, y de una manera traiciona, por así decirlo. No que traiciona, pero toma una decisión un poco de... Quiere complacer a su esposo, quiere complacer a su Sí, amante. ella toma una decisión con las consecuencias que trae esa decisión. Y pensando también, o sea, no pensemos que Jessica tampoco es un ser de luz. Jessica también pensó, dijo, quizás si me adelanto, quizás Hadera. Sí, bueno, lo tenga yo. O sea, es posible que sea yo, porque todas quieren ser la madre del Mesías para poder forjarlo, porque el poder que puedes tener a través de él sería inmenso, ¿no? Y entonces es una historia. Vamos a hacer un acápite pequeñito, a lo mejor puede ser como una forma de semi-spam, por así decirlo. Yo digo, era muy difícil en el momento en que escribió esta historia encontrar un personaje como Jessica. Yo diría que es una de las historias más feministas de su época. Y porque en ese momento no existía muchas mujeres, vamos a decir, con poder en pantalla, que fueran creíbles, que fueran importantes en la trama, que fueran independientes, que tuvieran sus propios propósitos y que además tuvieran tanto peso, ¿no? Sí, no tenían mucha, por lo menos en la ciencia ficción no tenían mucha representación las mujeres, ni tampoco se les describía como personajes importantes, ni personajes con peso. Eran personajes de apoyo. Un peso trascendental en la historia, eran como personajes de reparto, como de segunda. Yo creo que Jessica, este personaje de Jessica vino como a romper un poco con esos prejuicios que habían en ese tiempo dentro de la ciencia ficción, y porque Herbert supo crear un personaje que, incluso siendo mujer para ese tiempo en el que se escribió el libro, era un personaje trascendental, un personaje realmente relevante en la historia de Dune. Yo digo que pudiera ser, o sea, una historia inclusive de feministas. Si aislamos la política, o sea, el feminismo verdad, la mujer real, la mujer que tiene matices, que no es una superheroína, ni mucho menos, que es una mujer, como mismo otros personajes ahí, que tiene sesgos, que tiene no sé qué maneras de ver el mundo y que tiene propósito, que se equivoca y que hace cosas bien y demás. Aunque eso debería casi no ser importante hablarlo. Pero bueno, en estos momentos que están de moda, el feminismo y la forma en que se oposiciona a ciertas tendencias, es mencionable porque es verdad que en ese momento no era algo que fuera común y que muchas mujeres también se sentirán identificadas cuando van a decir, no, mi favorita es Jessica sí o sí porque es cool, es genial. Entonces que uno mismo, hombre, dice, Jessica es cool, es genial. Sí. Es un personaje muy atractivo por lo humana que es y al mismo tiempo porque sí, es una persona fuerte, es una persona que se superpone a las condiciones, que es capaz de hacer lo que sea necesario para la supervivencia de los suyos, leal, una persona que se identifica por encima de todas las cosas con su hijo y con el amor muy grande que le tiene a su duque y que se comporta en consecuencia a eso.
un ser humano. Creo que sí, es que también había mucho machismo en la ciencia ficción en ese momento. Creo que fuera de Herbert, la única autora que la estaba rompiendo, por decir algo en ese momento, era Úrsula, de la que probablemente estaremos hablando también en alguno de los capítulos, porque es escritora de ciencia ficción maravillosa. ¿Se acuerdan que decía en mi top 5? Entre mi top 5 está una de sus obras que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que es una representación abstracta sobre la sexualidad. Lo veremos. Exacto, no vamos a extendernos ahora en eso porque hay mucho todavía que hablar de Dune. Entonces, pero sí, pues por supuesto que vamos a estar conversando de ese tema mucho más adelante. Ciertamente, ya sabemos que Jessica, sí, es uno de los personajes importantes en la trama, pero hay otros personajes. Los antagonistas son, como diría, imperdibles. El varón, háblame un poco del varón Vladimir Harkonnen. Vamos a empezar, por ejemplo, fíjense que las cosas son cíclicas, ¿no? El nombre del varón, Vladimir, ¿le suena a Vladimir? Bueno, es todo en el varón es llamado a crear rechazo. Es un ser extremadamente gordo, extremadamente repulsivo, tan gordo que no puede sostenerse sobre sí, por lo tanto tiene que levitar unas estructuras que lo mantienen levitando, porque no podría caminar. Es una persona grotesca, es una persona que a la vista es desagradable, extremadamente perverso, una persona de una sexualidad un poco para la época totalmente reprochable. Sí, parece hasta caricaturesco todo este. Sí, ajá. Sí, es una cosa que trae. Yo creo que Herbert estaba, o sea, intencionalmente haciéndolo demasiado grotesco como para que la gente le repugnara a este personaje. Exacto. Y le digo, o sea, hasta la elección del nombre, o sea, Vladimir, en el momento, ¿sabes? ¿Se acuerdan? De la Guerra Fría, los antagonistas soviéticos, Vladimir. Pero ¿cómo es? En la casa Harkonnen, digamos que no era un antagonista y era bien malo, pero no era el peor de los Harkonnen tampoco. No, porque es que los Harkonnen son la representación un poco de la ambición sin control, de la satisfacción de los deseos por encima de cualquier cosa. Y vamos a decir que el varón era una persona que tenía un propósito y que ese propósito era controlar, era subyugar y todas esas cosas. Pero por encima de eso no era un ser extremadamente maligno, o sea, no quería el dolor, ni quería que la gente muriera. Sí, como mucha gente en Dune, tenía un propósito, tenía sus ambiciones y él hacía cumplir ese propósito de una manera o de otra. Sí, como otros hacían de una manera, él lo hacía a la suya. Exacto. Era subyugando, y su manera era bien brutal. Sí, y su control era. Pero sin embargo, sus sobrinos, sí. Sobre todo si hablamos de Rabán, porque vamos a decirlo al principio, Rabán era el que tenía el control de la casa sobre Arrakis en el momento en que la historia se desencadena, y era una persona brutal. O sea, le decía, necesitamos que traigas la especie, hablemos después de la Melench. Sí. Y era bajo las condiciones que fueran, ubícanse en un esclavista, ¿no? Una persona que mueran los que mueran, perezcan los que perezcan, lo hago. Entonces, es una persona, vamos a decir que eficiente para la casa Harkonnen, porque eso él tenía, pero sin mucha imaginación. Y también estaba el sobrino, Fate. Sí, Fate, sin embargo, es el mal con propósito. O sea, la idea del mal por el mal. Es que también todos ellos están hechos por las condiciones en que vivían. Sí. O sea, todos ellos temían muchísimo al varón. Ellos supuestamente, uno de ellos dos iba a ser el sucesor, y ellos los enfrentaba. No tuvieron, es que ahora se dice, no, la niñez fue dura, y por eso se comportan así. Sí, también, pero en este caso la condicionante genética de ellos estaba determinada por eso también. Exactamente. Y entonces, pero el Fate es la maldad más inteligente, o sea, la maldad por la maldad. Es un personaje mucho más rico que Rabán. Rabán es la maldad boba, por así decirlo. Sí, la maldad guiada, como yo te mando, tú ejecutas. Exacto. O sea, yo te digo, ejecutaba con malicia, ejecutaba con, tú sabes. El matón, es el matón. Exacto. Es el tipo
soluciona, que hace cosas, lo que sea, por llegar ahí. Pero no era como que pensara demasiado en la consecuencia de sus acciones. Él simplemente se dejaba guiar. No hay un fin filosófico detrás de sus acciones. Exactamente. Pero bueno, hay otros personajes importantes también. Por ejemplo, dentro de los Fremen encontramos a Stilgar y a Chani. Sí. Vamos a hablar así por encima, porque, un poco, nos hemos extendido demasiado con todos los actores. Es que Dune es una historia que tiene una plétora de personajes que intervienen y hacen cosas, ¿no? Y entonces, si no mencionamos algunos, se pueden quedar elementos abiertos. Entonces, Stilgar es el líder de uno de los Siege, que es como si fueran aldeas en Arrakis, y Chani, vamos a decir que es su sobrina. Son dos elementos importantes, porque Stilgar es un elemento que te da visión a partir de tú te introduces en la sociedad Fremen. Él es como que el introductor de la sociedad Fremen y está mostrando cómo funciona, cuáles son los límites, cuáles son las cosas. Cuando ciertos sucesos pasan, él es el que va a introducirnos a través de sus ojos, no a través de sus ojos, a través de su guía dentro de la sociedad. Él es como un y guía. Chani es el personaje, el interés amoroso de Paul. Va a ser un personaje tan importante porque va a desencadenar ciertas cosas, pero sobre todas las cosas porque por encima de todo ella es, o como nos retrata el libro, va a ser la esposa, la amante, la querida de Paul, pero es un ser en sí mismo complejo. Tiene sus matices, una guerrera dentro de eso, y no una guerrera de forma artificiosa y de una manera incómoda, ¿no? Es que si tú eres bueno entre la sociedad Fremen en algo, la sociedad Fremen no desaprovechan nada. Y si tú te fijas, son gente barbuda, desaliñada, no sé qué, tú decías, no, serían unos machistas de mierda, pero no, se dan cuenta. Y si alguien es utilizable para que, por encima de todas las cosas, es la supervivencia del otro, del que te rodea. Y entonces creo que el otro personaje ya que nos va quedando importante, del que podemos hablar sin dar mucho spoiler, es del emperador, que juega un papel importante también como el emperador de la casa. Sí, de la casa Corrino. Sí, es importante porque todos los sucesos que transcurren en la historia también son consecuencias de decisiones que él toma. Porque pensemos, la situación, ¿se acuerdan que había un equilibrio dentro de las casas y el emperador? Pero las casas generalmente es muy difícil que las casas se pongan de acuerdo para enfrentarse al emperador. Eso estaba sucediendo. Leto Atreides era un líder natural que estaba unando tras de sí a todas las casas y podría haber sido en determinado momento un antagonista al emperador. El emperador no puede permitir eso. Exacto. Y entonces usa a los Harkonnen, con los cuales no tiene ningún tipo de simpatía. De hecho, el emperador, toda la historia, y esto no es un spoiler, esto es una cosa que es solamente un dato de interés, toda la historia te va a ir diciendo lo mucho que admiraba a Leto y que lo veía como el hijo que no tuvo, porque solamente tiene hijas hembras. Pero ya Leto tiene un sucesor, tiene hijos, o sea, ya no es viable para casar con sus hijas, porque por una indicación de las Bene Gesserit, las esposas del emperador, que eran Bene Gesserit, solamente dieron hijas. Y entonces no tiene hijo varón, como que sea su sucesor. Y entonces él dice, es una persona a la cual admiro muchísimo, a las cuales en otros contextos seríamos grandes amigos, grandes aliados, pero la política determina que si tú eres opuesto a mí, te tengo que destruir, no queda otra. Así es, hay muchísimos personajes en Dune. Si tuviéramos tiempo para hablar de cada uno de ellos, estaríamos probablemente hablando aquí hasta 2 o 3 días, porque es un entramado de personajes bien grande y bien complejo, con sus personalidades también bien complejas y sus ambiciones bien definidas. Pero realmente creo que hemos mencionado los más importantes. Por supuesto que los lectores encontrarán un montón más de personajes si van al libro y conocen más de cerca esta historia. Pero para hablar de otras cosas, importantes también en Dune, es la manera en que Herbert concibió
world building de esta historia. Entonces, yo creo que sería importante también abordar un poco el tema de cómo está construido Dune y de cómo es este universo, cómo es este planeta. Tú y yo lo habíamos hablado hace unos días, ¿no? Que cuando yo leí Dune no era de palabra común el término world building. O sea, eso que yo no lo leí cuando salió el libro, pero sí. El concepto de world building, la creación de mundo, la capacidad de que un mundo tenga sus propias características, eso determine ciertas cosas, sí. Eso no era algo de lenguaje común en nada, no era un elemento a llevar. O sea, tú no mencionabas, no, que world building sí, tiene este libro. Eso no. Yo creo que hace como unos 10 años, bueno, un poco más, tal vez 15 años, fue que yo empecé a escuchar más esta palabra. Y es una cosa que ha existido de cierta manera, pero por primera vez, o sea, yo releí Dune hace menos de un mes y enseguida me di cuenta, o sea, las referencias, o sea, la idea de cómo el mundo es diferente y qué tanto incide eso sobre las condiciones específicas de sus habitantes, de su flora, de su fauna, de sus condiciones climatológicas. Herbert supo introducir bien la ecología y mezclar bien todo esto en su mundo. Creó un planeta coherente que transformaba por completo la forma en que nosotros veíamos el ser humano. Porque ahí los Fremen se han adaptado de forma eficiente a vivir en unas condiciones sin agua. Ya lo hablamos antes. Sí, han sabido evolucionar y trascender a esas condiciones. La flora y la fauna también se han adaptado a eso. Son capaces de sobrevivir en condiciones de difícil acceso al agua. Y eso es algo nuevo. Sí. Eso es algo que yo nunca había visto en la ciencia ficción. Es interesante la visión que tienen los Fremen de cómo ven ellos el agua y todas las cosas relacionadas con el agua. Misticismo casi. Exacto. Es como una frase que tú me decías, ¿cómo era? Que si eres un extranjero... sí, tienes mucha agua, eres un depósito de agua. Eres un tanque de agua. Exacto. Y voy a ver hasta risa, pero es así, ¿no? El agua es como la analogía del petróleo hoy en día. Sí. Aunque el agua sigue siendo súper valiosa para nosotros, pero la disponibilidad tan alta que hay de ella, o sea, tú puedes ahora mismo, cualquier ser humano en general, abre una llave y él tiene agua. No te hace a veces sentir esa carencia que pudiera haber en algún momento, porque evidentemente es un recurso que tal vez en algún momento podamos agotar. Pero específicamente en Dune ya era algo que en Arrakis específicamente no había agua, ya es un recurso que no existía, eso estaba extremadamente limitado. Y entonces eso da la sensación esa, como el petróleo, el petróleo que sin el petróleo nuestra sociedad se iría al traste completamente. Esa necesidad de necesidad y no tenerlo fácil, es lo que digo, ¿no? Y es algo que transforma por completo el universo de ese planeta. Sí, también Herbert introduce este concepto de la melange, de la especie, que es esta droga mística que transforma a todos los que la consumen. Sí, es como si fuera una sustancia psicodélica que te permite obtener ciertas habilidades o ciertos accesos a elementos prescientes o algo así, como que toca la idea de que abrir la mente es una cosa muy orientalista en ese sentido, de que abrir la mente a ciertos aspectos de ti que te permiten ver cosas que no están perceptibles. Es un poco abstracto, sobre todo cuando te enfrentas al término por primera vez, porque la melange ahora mismo es parte desencadenante de muchísimos elementos de las historias, o sea, la cofradía, la PNIS y todas esas personas consumen melange. Las cofradías la utilizan para poder encontrar rutas de viaje más seguras. Hay personas que piensan que por ejemplo, que sin esta droga, sin la melange, sin la especie, vamos a decir la especie para decirlo más sencillo, no se podría viajar en el universo. Y es que realmente Herbert es muy intencional hablando sobre lo imprescindible que es esta droga para los viajes interespaciales. Pero por supuesto, antes, o sea, digamos,
milenios antes se pudo viajar sin esto. Lo que pasa es que en el punto en que o sea, está ubicada la historia, en el punto en que estamos en Dune, en el momento en que está transcurriendo la historia, realmente sería casi imposible encontrar rutas seguras, hacer los viajes en la velocidad en la que necesitan hacerse esos viajes sin utilizar, o sea, sin que la cofradía utilice esta especie. Sí, yo creo que el punto en quiebra en este sentido es que yo recuerdo que uno de los debates que yo tuve y uno de los elementos que me dijeron que no le gustaba de la historia era que era risible la idea de que si se detenía el suministro de melange, el ser humano iba a totalmente perder la capacidad de transportación y que eso era risible. Entonces, ¿cómo llegó el ser humano a Arrakis? Entonces, es que realmente pierdes la idea de que Exacto. Esta es la manera en que ahora se desarrolla la Exacto. comunicación. Es Si como, tú, por ejemplo... como los si medios tú, por de ejemplo, transporte. No es la tú misma antes analogía tienes- porque evidentemente la especie no es un medio de transporte, pero es lo que Sí. facilita que se pueda hacer mejor las cosas. Pero evidentemente tú puedes ir tú ahora- de México a Argentina con una rueda. Pero sí, pero vamos a pensar en esta analogía. Tú antes ibas a caballo exacto. a La Habana, ¿ya? Pero vendiste el caballo. Así. Exacto. Así se hacía hace Sí, 200 años. se viajaba Ahora- así a caballo. Un ahora- viaje te ahora- tomaba días, Sí, en lo que semanas, ahora puedes ir en horas o minutos. Entonces, ahora tienes un carro y tú me dices a mí, no, si se te poncha el carro o el carro no funciona, o el auto, para los que no nos escuchan desde Cuba, si el auto no funciona, no puedes viajar. ¿No? Y yo te voy a decir, no, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Todavía puedes ir a caballo. Yo no tengo caballo ya. Sí. Yo no uso caballo, vivo en una Exacto. ciudad, es más difícil mantener un caballo. No, puedes ir en No patines, tengo- pero Podría ir a pie. te deseo suerte si te deseo suerte en el viaje. Pero ya no es, o sea, ya no es igual. O sea, ya tú dependes de cierta tecnología que no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el ser humano tenía una tecnología historia Dune que era diferente a la de ahora. La de ahora es totalmente dependiente de la amenaza. Que el ser humano quizás en milenios de nuevo volvería a reestructurarlo, Sí. volvería a tener otro tipo de cosas, pero es que la encontró ahora depende totalmente de eso, porque Exacto. ¿qué es lo que hace la amenaza? Vamos a ver cómo funcionan los viajes aquí. Es que un navegante Ujú. ve los futuros posibles y descubre cuál es el futuro menos peligroso Exacto. y el más corto. Y a ese es el que toma. Exacto. Eso Porque es lo- se traduce en rutas más seguras, rutas más rápidas. Y entonces, esa es la forma en que se viaja. Si tú eliminas lo que hace que ese tipo pueda hacer esa función, podría quizás viajarse de una manera caótica y, Sí. qué sé yo, de 5 de Peligrosa. cada 10 viajes Exacto. se destruirían, chocarían contra algo, habría cosas. Que no es la idea. O sea, ¿para no qué es la hacer idea. eso si tenemos esto otro que está Tenemos bueno? esto que funciona bien. Sí. Además que Entonces, mantiene seguras las transportaciones, porque la cofradía es un monopolio. sí. O sea, no hay piratas, no hay nada, no hay enfrentamientos. Sí. Ellos transportan, soy neutral a todas las opciones, tú me pagas por transportar y ya. Entonces, es algo eficiente y además es algo racional y está bien hecho. Está bien concebido esto en el mundo de Herbert. Y la otra parte que es súper interesante también es la manera en la que él crea estos gusanos de arena que habitan en Arrakis. Una parte importante de la ecología. Sí, De hecho, esto se desarrolla mucho más en los libros posteriores. En el primer libro te queda un poco la idea de qué son estos gusanos, por qué funcionan, qué hay. sí, que Yo hacen. creo que el principal idea de los gusanos en un inicio, cuando el libro se crea, es la naturaleza fuera de control. Sí, Porque los gusanos son gigantescos. Ahora alguien puede ver las películas y dice, no, yo no he visto la segunda película todavía, pero bueno, vi la primera y se ve ya lo que podría ser. sí, Los gusanos pueden tener kilómetros sí. de largo. Incluso en Y los ancho, libros yo me los imaginaba mucho más, Sí, son más descomunales. grotescos y más descomunales que lo que vemos en la Y entonces son una fuerza de naturaleza incontrolable que va más allá. De hecho, los Fremen los edifican. Shaul Daoud, algo así le dicen. Sí, El padre del desierto. Son como seres amorales, porque no son seres que disfruten la destrucción, ni mucho menos, lo que protegen su territorio y tienen un ciclo de vida terminado ahí. no, son casi inmortales.
Una Sí, cosa súper importante de estos seres es, o sea, dos características súper importantes creo yo es que es esto, son prácticamente pueden vivir un para montón de siempre. años, o sea, son casi inmortales, a no ser que se destruyan entre ellos mismos o que alguien los destruya, que es complicado, pero... y otra de las Con Atomic, características importantes es que son los únicos seres probablemente en todo el universo de Dune que no necesitan agua para sobrevivir. De hecho, el agua es veneno para ellos. Hasta en dosis pequeñas los puede eliminar, los puede matar. sí, yo imagino que tenga algún tipo de fluido interno. Eso no se explica también en los libros, la forma en que funciona la ecología hacia adentro. Sí se explica, por ejemplo, de qué se alimentan, y eso lo dejaremos después, no tampoco es algo tan descabellado. A partir del segundo libro se habla, pero, pero el hecho de cómo funciona su biología no es algo que se introduzca ahí. O sea, el basamento biológico que sostenga, casi todos los organismos son basados en agua, pero bueno, ya hay fundamentaciones biológicas que dicen que podría haber vida basada en cloro, Sí, basada en en silicio ácidos y y cosas. cosas. Sí, que No no sabemos, no sabemos. necesariamente, exacto, El, cosas el del agua no, universo que todavía no no, conocemos en profundidad. o sea, no es una cosa descabellada totalmente, ni mucho menos, o No, sea, no, no. pero son elementos importantes en la historia porque es eso, es el ser humano ante lo inconocible, ante lo incontrolable. Es como, vaya, como una tormenta. Sí, Tú la puedes resistir, no puedes más hacer que más nada. sí, Es tú que solo puedes está ahí. ponerte a buen resguardo si te da tiempo. Exacto. Si te da tiempo. Entonces ya hemos hablado, yo creo, bastante, o sea, del contexto del libro, hemos analizado de alguna manera ciertos personajes, ya vimos las facciones, hablamos también un poco de world building, de cómo está, o sea, algunas de las partes importantes que Herbert concibió en su world building cuando estaba creando Dune. Me parece que nos falta hablar un poco de la trama. O sea, Sí, no, que no nos hemos dicho todavía qué va a cuenta, pasar. que ¿Qué va a nos pasar? cuenta de un como tal, porque hay tantas facciones, tantos personajes, tantas cosas maravillosas, pero ¿qué está pasando realmente en esta historia? ¿Qué está pasando en Dune? Primero que todo vamos a hablar de quizás de la idea fundamental que transmite, que es el mito del Mesías. O sea, ya lo decíamos antes, el mito del Mesías es algo que había sido introducido de cierta manera en la religión sobre todo, y aquí tiene un rol fundamental de guía, porque el misticismo casi siempre es una forma en que la sociedad ha tenido para guiarse a sí misma. Sí. Y ese Mesías que estaba buscando la Bene Gesserit se encuentra. Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito. Es cuando Pablo Atreides, que es un adolescente de la casa Atreides, es arrancado de su planeta natal, completamente lleno de agua. Las analogías aquí están en todos lados. Caladan es un planeta casi totalmente acuático y va a Arrakis donde no hay agua. Y entonces ahí se enfrenta a casi un exterminio y tiene que refugiarse en el desierto. Entonces se enfrenta por primera vez a mitos que están subyacentes ahí en Arrakis. El Lisan al-Gaib. Sí, Lisan al-Gaib, que es el que viene de fuera, algo así, que es una figura prometida para los Fremen, que va a llevarlos a ellos a donde ellos consideran que es el paraíso. Sí, Imagínense un lugar que no tiene nada de agua, que creen que quieren ellos, o sea, un lugar donde el agua exista, donde no haya necesidad de matar a nadie por agua, de que el agua se obtenga de forma fácil, que de hecho ellos le hablan en un momento determinado que él les hace una historia de que alguien se ahogó en un lago, no entienden ni el concepto del lago, ni el concepto ni de ahogarse. concepto de ahogarse, mucho menos. Es algo que no existe casi ni siquiera en su lenguaje, es una cosa imposible para ellos. Pero sí, Entonces, tú hablaste de algo importante ahí que creo que es el elemento este de la profecía y todo esto, que Herbert lo introduce maravillosamente en el libro. Creo que es una de las cosas, claro, unos pilares fundamentales de la trama de Dune, giran alrededor de esta profecía de este Mesías que va a llegar a salvar a los Fremen y todo esto. Sí, el hecho es que la profecía por encima de todas las cosas aquí no es una profecía abstracta como casi siempre se menciona en los misticismos, no es
el profeta elegido, todo lleno de Sí. mitos. Y sí está en el trasfondo de los Fremen, pero no en lo que te muestran a ti. Exacto. A ti te dicen que el profeta ha sido creado. Exacto, es un concepto que introdujeron las Bene Gesserit. Sí. Que por cierto, yo siempre tuve la curiosidad porque yo dije, bueno, ¿por qué ellas habrán querido introducir porque esto a la larga, digo yo, no, a la larga, por lo que vemos en Dune, medio como que acabó un poco con ella, pero yo dije, ¿en qué momento se les habrá ocurrido a las Bene Gesserit introducir este concepto así como algo, tú sabes, con intención, algo intencional, porque fue algo que ellos hicieron con una intención? Pensamos que eso era un plan privado, era un plan de ellas. Y esa pregunta es legítima, porque ellas habrían de compartir con el resto de la sociedad que están esperando algo así. Exacto. Y no lo muestran de esa manera. Pero es que, ubícate por un momento que si tú introduces un elemento sin concepto, sin la capacidad de actuar, ese concepto se queda en nada. O sea, esa idea no transforma. Entonces, tienes que ir creando el trasfondo para cuando ese ser aparezca, pueda actuar. O sea, una masa receptora de toda la información y toda la idea que trae. Entonces ellos fueron creando en cientos y cientos de años la idea de que esperen esto, que viene, que llega, para cuando llegara, y llegó, pudiera hacer uso de eso para transformar y para llevar a supuestamente la humanidad a ese lugar que ellas quieren llevar. Porque definitivamente ellas querían que ese ser llevara a la humanidad donde ellas querían que llegara. Sí, sí, me imagino las Bene Gesserit estaban como preparando el camino para lo que venía, para que el mundo estuviese, digamos, de cierta forma abierto a recibir ese Mesías, ese Salvador que iba a cambiarlo todo. Sí, porque iba a hacer cambios bruscos en cuanto a muchas cosas. Entonces, si tú no creas el misticismo detrás de fondo para que cuando ese personaje llegue, no va a poder hacer cambios ninguno. La gente lo va a tomar por loco, sobre todo con los cambios transformadores crudos. Y eso sucede, ¿no? Sí. La diferencia entre el santo y el loco es muy sutil. Sí. Yo creo que aquí ahí tenemos, por ejemplo, a Juana de Arco. En determinado momento fue la santa, fue la loca, y es el mismo personaje. Sí. Yo creo que aquí es importante también ver desde el punto de vista, de la religión en Dune, cómo Herbert juega con todos estos elementos de una manera inteligente y cómo introduce la religión también como una forma de, digamos, manipulación política en cierto sentido, con este tema de la profecía y las Bene Gesserit introduciendo este concepto así como de manera impulsiva, de manera bien intencionada en la sociedad de Dune. Es que, vamos a ver, si hacemos una analogía, en la mayor parte de las sociedades que son tan abruptas con el humano, los medios son tan difíciles para prosperar y para sobrevivir, casi todas las sociedades que han sido así han generado religiones fuertes. De hecho, las religiones brahmánicas tienen su manera, las religiones abrámicas, que son la religión cristiana, la islámica, la judía, surgieron un lugar que parece un lugar de paraíso, pero realmente no lo era. O sea, era un lugar donde la supervivencia era difícil. No vamos a entrar en temas religiosos, pero donde quiera que las condiciones han sido muy duras, la religión ha prosperado. Sí, necesita esperanza, necesita algo en lo que cree. Pero un propósito, la idea de que no vivo mi vida corta y mala y difícil por nada. Entonces, aquí se aunan la necesidad de esta gente de lograr su paraíso. Y el paraíso de ellos es bien definido, o sea, y es una cosa hasta posible. Ellos quieren transformar su planeta para que sea lo que ellos quieren que sea. Y el que lo lleva ahí, ese es su profeta. Además, que en la ciencia ficción es algo que no se toca con mucha fuerza, porque es un tema casi tabú. Es de esas cosas que es difícil de manipular y difícil de escribir, porque imagínate por un momento, son de esas cosas que en cierto momento tú usas y puede salirse de las manos totalmente. En ciencia ficción se usa con mucho más. Digo, en fantasía se usa mucho más, pero sí, en la ciencia ficción es un recurso de que no se hace mucho, no se explota. Y en fantasía es casi como un cliché ya. Esto es la profecía está en todas partes. Sí, el elegido. La fantasía, el concepto es
es Sí, igual pero sí, diferente. Tienes de tenido una manera diferente, siempre hay algo. el Un elegido, elegido, pero tienes o un espada, oráculo, sí. o algo Pero así. se, pero se hace muy burdo la mayor parte de las veces. De hecho, yo conozco gente que dice, no, tiene el mito del elegido, chao, no quiero saber de eso. Y en muy pocas veces se hace de forma correcta. Y yo Sí, lo es entiendo complicado porque hacerlo. O se sea, hace burdo. exacto. Yo creo que Es cada full. autor lo adapta a la manera en la que lo interpreta, lo entiende o lo necesita en su historia. Pero la manera en la que Herbert lo hace en Dune es algo que yo, si me pongo a pensar así, no recuerdo haberlo visto en más ningún otro libro. O sea, este elemento que sea como el elegido o la profecía o el que va a llegar y va a salvar todo, que sea a la misma vez como y una acción estratégica y calculada por un grupo de personas. No lo he visto. O sea, normalmente tú te encuentras la parte mística de la historia. Casi siempre el elegido es como casual. O Sí, sea, es fuiste elegido. una casualidad o alguien, un ser vino, un Sí, ser divino, místico, superior una divino vino cuna, y dio esa profecía y dijo que una esto va a espada. pasar de tal manera. Sí, pero no es como un grupo de personas conspirando tú sabes, y regando estos rumores y sembrando estas ideas para convertirlo tú sabes, en un fin estratégico Que, más que que todo algo esto decante. místico y todo esto. Y que esto decante cuando decante. No es una cosa ni siquiera que yo calculo y puedo controlar. O sea, Exacto, estoy haciendo todo lo posible y cada vez refinando más la idea hasta que esto sea lo máximo posible. Porque no es ni siquiera algo que ellos puedan controlar de forma, o sea, ahora vamos a crear. No funciona así. Y eso está genial porque por encima de los intereses que ellas puedan tener de que eso exista, no todo es controlable. Pero sí es medible y ellas van llevando y van refinando su proyecto, no sé qué, sí, hasta que surge. sí, sí. Es súper interesante como Herbert Y no, consigue esta atmósfera aquí en Dune con todo este trasfondo de la profecía. y además que, te digo, es algo que yo, en lo personal, casi siempre huyo, ¿no? Hay dos elementos que cualquier escritor, y tú puedes saber mucho más que yo de eso, porque tú escribes y tú tienes tus propios universos y demás. Hay dos elementos que no son fáciles de llevar y que se puede usar de forma bastante mal, es el uso del tiempo, o sea, los viajes en el tiempo o esas cosas, y la otra es ver el futuro. Sí, Porque si tú manipulas el tiempo, puedes transformar por completo la trama. Entonces, esos agujeros de guión, por donde quiera que sea, a no ser que tú lo hagas muy, muy bien, o si tú ves el futuro, hay un momento en que se dice, tú estás haciendo lo que se predijo que ibas a hacer, o hiciste lo que, o lo hiciste porque tú querías, y entonces eso fue, es que es un círculo extraño. exacto. Entonces, sin embargo, en Doom, eso es más complejo. O sea, ubiquemos que es como una idea como que es un estadístico. O sea, tú puedes predecir la enorme cantidad de futuros posibles y a través de ellos, entonces tú eliges Sí, uno. son probabilidades. Tú ves Entonces, cuál es el tú y yo, más probable que ocurra. Todos pueden pasar. vamos a ver, vamos a deslizar, no tenemos nos hemos extendido muchísimo en este video, pero vamos a deslizar un poco cómo funciona, un poco, yo creo, cómo funciona la presencia de, de Paul, y es que ubícate por un momento que tú tienes una base de datos, ¿no? Es que somos informáticos los dos, por eso pensamos a veces En en este números y concepto. estadísticas. Sí, sí. Paul tiene acceso a todo el recuerdo, tanto de su parte femenina como de su parte masculina. Por lo tanto, tiene acceso a millones y millones de recuerdos, desde él hasta sabrá Dios cuántas generaciones. Por lo tanto, tiene la capacidad de proyectar sobre esos recuerdos, esas vivencias, esas experiencias y esas sabidurías, por así decirlo. Tiene una metadata enorme, vale, para que nos entiendan. Y la melange que él consume y está en un planeta, es otra cosa. En Arrakis, que es el lugar donde la melange está, y es la sustancia esa que permitía la comunión de todos los, o sea, de los navegantes, las Bene Gesserit y todo eso, la melange está hasta en el aire, en la comida, en todos lados. O sea, entonces ahí es tanto así que te crea una dependencia de por vida, que Sí, tú pierdes es el color de los ojos y totalmente te lo pones adictivo. azul. Te pones los ojos azules completo, porque es que ya te penetró tanto el sistema que
es casi parte de ti. Entonces, en ese lugar, Paul está siempre expuesto a la mala, o sea, casi siempre está en trance de presencia. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer él? Acceder a esa enorme cantidad de recuerdos, y esa enorme cantidad de eso, y con eso proyectar caminos posibles. Y son muchos, entonces él por eso puede prever lo que podría pasar. Eso sucede hoy en día, eso lo hacen con el tiempo, o sea, cómo ustedes piensan que dicen, no, mañana va a llover. No, es una predicción, una predicción. Una probabilidad. Matemática. Exacto, basado en datos y basado en cosas. Entonces, de la misma manera que hace Paul, basado en no todos los recuerdos de sus antecesores. Esa es la idea que tengo yo, y yo creo que también tienes tú. Sí. Que a través de eso es como sucede, ¿sabes? No es una cosa, la profecía no es tampoco tan mística. Sí, no es una cosa mística ni una cosa mágica. En Dune o sea, una de los puntos fuertes de Herbert es que, exacto, es algo más científico, o sea, la presenta como algo más científico, algo más, digamos... explicable desde la ciencia. Exacto, ¿no? más lógico, más, se puede acotar, más alcanzable. Se puede acotar y se puede darle elementos, además límites. Sí, exactamente. Y eso también es bien interesante porque, claro, las cosas sin límites es como... es que es complicado de controlar un elemento de este tipo cuando no hay límites entre las cosas que tú puedes hacer o no hacer. Te destruye por completo todo lo que tú estás logrando, porque como autor te destruye el propósito de tu obra. Y es eso, ¿no? Es la idea de que inclusive lo que él va proyectando como ser va limitado por sus propias acciones. O sea, cada vez que él toma una decisión, el futuro cambia. Exactamente. Y entonces, y tú siempre estás haciendo cambios, porque no hacer nada es algo. O sea, uno dice, no hago nada. Es una manera de verlo. No hacer nada también. Sí. Estás tomando una posición como quiera que sea. Sí, estás tomando una decisión. Es una decisión consciente. Entonces, es eso. Y eso es, por encima de todas las cosas, la idea que va tomando el libro. O sea, es el ser humano perdiéndose a sí mismo y surgiendo el profeta o el Mesías. Exactamente. Que al mismo tiempo yo te mandaba una captura hoy para que veas de una parte del segundo libro que decía que en un determinado momento Paul dice, soy esclavo de este propósito, ya yo no tengo poder de decisión, ya esto es un río y en ese río me lleva, no tengo forma de salir de él. Sí, y si me salgo de él, el río va a hacer uso de mí y va a hacer cosas peores. Exacto. Entonces tengo que tratar de mantenerme aquí y encauzar este caos en algo positivo. Y entonces tampoco es que él sea el ser superpoderoso que está disfrutando del poder enorme que tiene. No, el poder, él es esclavo de ese poder. Es esclavo del poder, de sus decisiones y de incluso de las decisiones de si quisiera alejarse de eso, de no tomar decisión. El rol que ocupa lo consume y deja de ser el ser humano y se convierte entonces para todo un grupo de personas, millones y millones, en la persona sobre la cual recae todo el peso de las decisiones. Gente que lo mistifican y se convierte para los Fremen en ese ser que los va a llevar a ese idílico mundo lleno de agua, y para otras personas también la persona que va a guiar al universo en un camino, ¿no? Sí. Entonces es esa la trama general de la historia, sin spoilers, sin nada. Sin nada. Es esa, bien acotada. Sí, sin decir más de lo que sea necesario, pero bueno, cuánto es emotivo. Sí. Esa es la historia, ¿no? La historia de Paul Atreides y todas las personas que lo ayudan a él a llegar ahí. Sí. Y los que se enfrentan a esa idea, es eso. Sí, y de cómo evoluciona todo este tema de la profecía. Que por cierto, si vamos a hablar de la influencia de Dune, este es uno de los temas que, digo yo, más ha influido en otras obras que se han escrito después, o otras formas de arte que han surgido, que se han inspirado en Dune y el tema este de la profecía. Yo así, haciendo un recuento por arribita, recuerdo, no sé, películas o libros que usan este mismo concepto de la profecía o un elegido, y recuerdo así a Harry Potter, recuerdo a The Matrix,
recuerdo El Quinto Elemento, que también tenía estas cosas, o Percy Jackson con sus cosas del oráculo y te envía una misión y todas estas cosas. Realmente ha sido un impacto tremendo el que ha tenido Dune como obra en las subsecuentes obras que han venido después de que saliera este primer libro y comenzara esta saga. De hecho, yo releyendo el otro día, he dicho varias veces que estaba releyendo Dune, y entonces yo me releí Dune, me leí Dune hace muchos años, entonces después de eso me leí una serie de libros, y dentro de mis favoritos está, de fantasía, está La Rueda del Tiempo. Ya. No sé si alguno de ustedes ha leído La Rueda del Tiempo, de no darle spoilers, pero la Rueda del Tiempo, en el momento en que yo me lo leí, ya había pasado muchísimo tiempo que me había leído Dune, entonces no encontré tanto. O sea, había elementos ahí que uno dice, las Bene Gesserit, cosas así. Pero vamos a ver cuántos elementos yo encontré, y no soy, yo creo, de los más observadores. Las Bene Gesserit son la clara. A ver, vamos a empezar primero. La fuente de poder de la Rueda del Tiempo es algo que hombres y mujeres lo tienen separado. ¿Les suena? O sea, sí. Y tiene un costo acceder a él, ¿no? De hecho, para las mujeres es mucho más fácil. Los hombres, y vamos, esto sí es un pequeño spoiler, y sabes, no es insignificante. Los hombres en Dune, cuando usan casi siempre la especia, y casi siempre los hombres son los navegantes, se deforman, se convierten, se destruyen, no sé qué. Es una cosa se degradan completamente. Están escondidos totalmente. Uh-huh. Sin embargo, entonces las Bene Gesserit, que son las que usan el melange, son las que desde el fondo van controlando, van manipulando para que las cosas sigan sucediendo, igual que las Aes Sedai. Las Aes Sedai siguen manipulando y siguen eso para que la humanidad siga funcionando. Eso es una. La otra es el mito del elegido, ni hablemos. Rand es un elegido menor, o sea, es un elegido menos peor construido que Paul. Yo sé que a lo mejor a alguien le va a molestar eso, pero es así. Porque él es un elegido más místico, ¿no? Sí, más difícil de acotar. Había una profecía y llegaría y el dragón y todo. El dragón renacido. Sí. Que de hecho, porque debo decir, yo soy fan acérrimo a La Rueda. No, a mí me encanta. A mí me encanta toda la mística que hay en esa saga. El hecho que uno critique una obra no quiere decir que no le guste, ¿sabes? Es que encuentra elementos. Pero bueno, el Mesías de La Rueda está peor construido que el de Dune. Los Fremen son una clara analogía que se usa para los Aiel. Los Aiel también vivían en un desierto. Tenían sus características. El caso de los Fremen eran los ojos azules, pero en los Aiel era el pelo rojo. Entonces tenían como una característica que como que los identificaba ahí bien. Y además que los Fremen también, en un determinado momento, no te lo van a decir porque eso es una cosa muy avanzada, pero los Fremen, en uno de los muchos libros que después crea el padre, deja supuestamente nota, es así también. Son seres humanos que vienen de otro planeta, débiles, y que tratan de huir, están huyendo de algo, se refugian en Arrakis y se tienen que adaptar. Y así me pasa también con los Aiel. La política también es así de escasas y enfrentándose entre ellos. ¿Sabes? Son muchos elementos que tú dices, es demasiado lo que toma de un lado y el otro. ¿Sabes? Sí. De hecho, había visto un meme, ¿no? que decía, no, a quien le copió Dune, dice, a quien miran, y pone así a Señor de los Anillos, que es que yo pensaba era el punto de referencia. O sea, el primer libro, sobre todo de La Rueda, es casi la Comunidad del Anillo. Sin embargo, dice, al que realmente miran, y es a Dune. Porque es eso, es la trama central, que es lo que importa. Lo que importa es esa, es la de Dune. Y yo creo que se hace de forma deliberada, porque es un homenaje bastante fuerte, ¿no? Alguna gente no plagio, no creo que sea plagio, es un homenaje porque La Rueda tiene personalidad misma, o sea, es una historia que tiene conceptos y funciones que funcionan por sí mismos, más allá de lo que fue Dune. Exacto. Pero fue exagerado. Es que la sombra que ha proyectado Dune en
en la ficción y en la fantasía ha sido muy grande. Demasiadas grandes obras que se han inspirado, vamos a decir, en Dune para ser lo que son, como, no sé, Star Wars, que imagínate tú, muchos elementos se tomaron de Dune también. La política mismo, la fuerza. Exacto, y el mismo George Lucas lo ha dicho, que, o sea, que él se inspiró en muchas cosas de Dune para construir el universo de Star Wars. Y otras series, como Stargate y un montón de películas, un montón de libros. Realmente el impacto que ha tenido en la literatura y en el cine y en todo ha sido tremenda. Para mí, de hecho, el Dune es un poco, y hay más referentes, la ciencia ficción hay más, de lo mismo que es Tolkien para la fantasía, es para mí Dune para la ciencia ficción. Hay otros elementos y otros autores que ayudan a contribuir a que existan más tendencias y más incidencias, sí. Pero Dune es uno de ellos sin falta. O sea, sí, sin duda. Es un troncal y una forma de hacer ciencia ficción que comenzó con Dune. Es así, y esa influencia no se puede negar. O sea, te puede gustar más o menos, puedes estar más o menos de acuerdo con que la importancia que tuvo, pero no puedes negar su influencia. Exactamente. Por cierto, alguien ha notado también la similitud entre Rorschach del Archivo de las Tormentas y Arrakis. Yo creo que sí. Alguna vez nosotros hablamos de eso. Que tú me decías, no, sí. Es como una gran tormenta. Sí, a ver, hay un suceso importante que sucede en Dune en cierto momento, un ataque importante que hay, que se desarrolla en una tormenta del desierto, gigante, enorme, destructiva, con rayos, con arena, que vaya, que si de hecho si te quedas fuera de la arena te va a destruir, porque son a cientos de kilómetros por hora. ¿Cómo pasa eso? Y he dicho, ¿dónde yo he visto yo esto? Una tormenta tan fuerte, la tormenta eterna. Qué bien. Y eso está en Rorschach. Rorschach es un mundo totalmente antagónico al ser humano y a la vida. La vida se ha adaptado a vivir así. Y el ser humano se ha adaptado a vivir en condiciones así también. Condiciones difíciles y duras. Entonces, vaya, el punto de referencia está ahí. Exacto. Quizás el world building que se construye alrededor de un mundo así yo creo que también basado un poquito en Dune. Claro. Es el otro mundo lejano que tú puedes decir, bueno, aquí pasó algo parecido. Sí, Sanderson se declara también como un seguidor ahí de las obras de Herbert, de Dune en específico. Él es un admirador, él siempre lo ha dicho. Y claro, mucho probablemente de world building que él ha construido con el Cosmer tome también un poco de estos elementos que también nacieron con Dune. Sí, en estas dos historias world building tiene muchísimo peso. Sí. O sea, una cosa que yo admiro, o sea, hay cosas que yo busco en una historia, o sea, si es en ciencia ficción, que tenga una coherencia, que tenga una estructura, el world building y los personajes. El world building y los personajes. Eso es lo que te gusta a ti, yo sé. Es que eso se desarrolle por encima de todas las cosas, y eso sucede los dos, ¿verdad? Y es algo que no es tan común como uno puede pensar. Ya está ahí. Exacto, es que al final las historias que tienen estos personajes bien concebidos y tienen un world building interesante, a la larga terminan siendo historias que entretienen. Entonces, al menos y que perduran. Exacto, perduran y entretienen. Y al menos esa es una de las cosas importantes que yo busco cuando yo voy a leer un libro, cuando yo estoy leyendo un libro. Y esa es uno de los elementos principales que yo busco en un libro, que me entretenga. Porque yo he leído libros que tienen personajes, tú sabes, que psicológicamente están muy bien descritos, que están muy bien construidos, que son profundos, que tienen una corriente interna de pensamiento súper interesante, pero a la larga la historia no llega a nada, la historia aburre, entonces son personajes que no trascienden, que se quedan en eso, en qué bien construidos están. O que no logras comulgar con el personaje, porque hay historias internas muy ricas,
pero el suceso, el transcurrir de cómo el personaje ese se construye y llega al lugar que llega, y no te interesa, porque tú no te sientes conectado con el personaje, no te interesa lo que está contando, ni lo que ande va, ni qué está haciendo, y lo que hace es aburrir. Exacto. Yo he leído cosas muy, muy elitistas, muy no sé qué, y yo he dicho, no he encontrado satisfacción en leer algo así. Yo entonces quizás en algo que tenga menos arraigo intelectual, pero que me entretenga. O sea, yo lo que busco por encima de todas las cosas en leer es lo mismo que buscaba cuando tenía 9 años. Sí, La experiencia esas de explorar, historias, de explorar como algo, Emilio ¿entiendes? Salgari. La aventura, la sensación de que estoy explorando cosas nuevas, los límites, la imaginación, todas esas cosas, Sí, que me por sorprendan, supuesto. cosas Y que me que sorprendan sorprenda y y que me hagan soñar. sí, que me hagan partícipe a mí, que uno tiene una vida normal de aventuras, por supuesto, bien construidas. Y hay cosas, por ejemplo, que no sé. Hay un libro que yo amo muchísimo y yo me niego a releerlo porque es parte de mis sentimientos como creación, que se llama La historia sin fin. Y eso, Sí. yo me niego a leerlo de nuevo porque me acompaña a mí en mi infancia de una forma abrumadora, me hizo soñar muchísimas cosas. Yo sé que si lo leo ahora, No quieres va a romper la destruir, ilusión. No quieres. puede destruir la imagen de eso. Claro, claro. Entonces, pero te digo, pero esa es la experiencia que yo quiero sentir. Las emociones que yo quiero sentir cuando lea eso, cuando lea algo, es algo parecido a eso, el descubrimiento, la capacidad de inmersión, que yo pueda sentir que estoy descubriendo cosas nuevas, que los personajes me llevan a sufrir con sus derrotas, gozar sus victorias, enfrentarme a un mundo y vencerlo y cosas así. Son cosas que son tan simples y a la vez tan complejas. Ese es mi camino lector. Yo no se lo empujo a nadie. Hay Así gente es. que busca otras cosas y te animo a ti en los comentarios a decirme qué buscas tú ¿Qué cuando es lo lees. que buscan? Así mismo es. Sí, Yo creo y, que ahí- y así quizás descubramos nuevas maneras de leer. Yo creo que sin profundizar mucho, hemos a grandes rasgos hablado bastante de Dune, de la obra de Herbert y de la influencia que ha tenido. Y digo que estamos casi ya cerrando este capítulo. Nos hemos extendido con todo y que hemos tratado de ser breve, nos hemos extendido demasiado. Creo que hemos hablado de todo, de todo. Digo, si quieren formar parte de estos debates, únanse al canal, entren acá, todas las semanas probablemente vamos a estar Subiendo algo, sí. subiendo nuevos videos, Tiramos conversando muchas algún ideas. tema. Y son abiertos también a comentar qué les ha parecido, si tienen algún tipo de sugerencia, qué tipo de temas o qué tipo de libros les gustaría que lleváramos. Estamos abiertos a cualquier tipo de participación. Al final de todo, esto está hecho para ustedes. Al final es una conversación entre dos amigos, por supuesto, y que lo disfrutamos muchísimo independientemente de que nos vean dos personas. Sí. Pero si te unes y te interesa y quieres participar, es este el modo, el espacio y la forma, ¿no? Y que sean también como forjadores también de esta eso que fragua. estamos, de esta fragua que estamos Vengan, haciendo. así mismo. Entonces ahí nos Los estamos esperamos. viendo en el próximo capítulo.